Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca desde su canal OJC Abogado Virtual. Hoy les tengo otro tema interesante relacionado con el derecho y que será útil para su vida cotidiana. Hablaré acerca de las controversias constitucionales. Y ustedes dirán, ¿en qué me puede beneficiar una controversia constitucional? Claro que les puede beneficiar, porque en muchos de los casos se están ventilando temas de presupuesto, temas de programas públicos, de programas sociales, así como también derechos de comunidades. Aquí veremos los casos y podemos ver la importancia que tienen cada uno de ellos. Por principio de cuentas, controversia constitucional es un medio legal que puede hacer valer cualquiera de los tres poderes y órganos autónomos constitucionales, sean federales o estatales, así como los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México, cuando surja un conflicto entre algunos de ellos que se deriven de incumplimientos al contenido de nuestra Constitución Federal y que sean provocados ya sea por normas generales, actos o omisiones que sean realizados por alguno de los antes citados y que con ellos se esté incumpliendo desde luego nuestra Constitución mexicana. En palabras más simples, la controversia constitucional es un medio legal que permite que se imponga el texto de nuestra Constitución Federal en contra de actuaciones y normas generales que emitan tanto los poderes como los entes públicos federales, estatales y municipales. Y por normas generales nos referimos a las leyes, reglamentos, decretos, circulares, es decir, a normas que van dirigidas a la colectividad y no a una persona en lo específico. De igual forma, cabe aclarar que los municipios no tienen poderes, a diferencia de la federación y de los estados. Y pues esta aclaración se tenía que hacer y se hizo. Por otro lado, el fundamento constitucional de las controversias es el artículo 105, fracción primera de nuestra Constitución Federal. Y la autoridad competente para resolverlas es en exclusiva el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, las dos salas que integran la Corte actuando en conjunto. Y son 10 los supuestos de procedencia de la controversia constitucional. Los mencionaremos rápidamente con algunos ejemplos para que queden muy claros. El primero es cuando la Federación y un Estado entran en conflicto. Esto puede ser cuando un Estado imponga contribuciones o derechos a las importaciones o exportaciones, porque esto es una materia exclusiva de la Federación. Y también puede ser al revés, cuando la Federación intente cobrar un impuesto sobre las nóminas, que es una atribución de las entidades federativas o estados. Como segundo supuesto tenemos cuando la Federación y un municipio entran en conflicto. Y como ejemplo les doy que el bando de policía y buen gobierno que expide un municipio puede establecer disposiciones que contradigan a la Constitución Federal y que estén invadiendo competencias de la Federación. Con esta controversia se evitan potenciales Carmelos Vargas, desde luego. Y al revés, cuando el municipio se ve afectado porque la Federación pretenda prestar servicios públicos que la Constitución Federal establece que deben de ser prestados por el municipio, como son mercados, centrales de abasto, alumbrados, etcétera. Como tercer supuesto tenemos cuando el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, que también es federal, a través de alguna de sus cámaras o de la Comisión Permanente, entren en conflicto. Y el Ejecutivo puede promover la controversia, como ejemplo, cuando el legislativo expida una ley que esté restringiendo las atribuciones del presidente de la República que están establecidas en la Constitución. Y al revés, el legislativo puede promover la controversia cuando el ejecutivo no esté siguiendo el proceso legislativo y no esté promulgando ni publicando la ley expedida por el legislativo dentro de los plazos establecidos. El cuarto supuesto de la controversia es cuando una entidad federativa o estado entra en conflicto con otro estado. El ejemplo típico es cuando tienen problemas por los límites territoriales establecidos en la Constitución. Y podría ser también cuando uno de ellos haga inspecciones ambientales pasando los límites territoriales, haciéndolos ya en otro estado o entidad federativa, que es la que puede presentar la controversia constitucional. El quinto supuesto es cuando dos municipios de entidades federativas o estados distintos entran en conflicto. El ejemplo típico aquí también es por problemas en los límites territoriales o también porque uno de los dos municipios ejecute actos de una autoridad municipal en otro municipio, por ejemplo, cobrando un impuesto predial a casas de otro municipio. El sexto supuesto de la procedencia es cuando dos poderes de una misma entidad federativa o estado entren en conflicto. Y el ejemplo que les pongo es cuando el Ejecutivo del Estado
no esté de acuerdo con el presupuesto que le fue aprobado por el legislativo de ese estado, porque no le permite cumplir con sus atribuciones constitucionales. Y al revés, el legislativo también puede promover la controversia porque el Ejecutivo no esté cumpliendo con el proceso legislativo en cuanto a la promulgación y publicación de una ley que haya expedido. El séptimo supuesto es cuando un estado y uno de sus municipios entran en conflicto. El ejemplo que les pongo es cuando el estado emita normas que son propias de un bando de policía y buen gobierno, que es facultad exclusiva de los ayuntamientos municipales expedirlo. Para que les quede más claro, un bando de policía y buen gobierno regula servicios públicos municipales como el agua, drenaje, basura, rastros, mercados, etcétera, así como reglas cívicas y de convivencia entre los habitantes del municipio. Y al revés, el Estado puede promover la controversia cuando el municipio pretenda cobrar, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas, que es una facultad exclusiva de los estados. El octavo supuesto es cuando una entidad federativa o estado entra en conflicto con un municipio de otro estado o con una alcaldía de la Ciudad de México. Esto generalmente se presenta por problemas de territorio, por límites territoriales, o porque un estado pretenda cobrar impuestos en ese municipio que no le pertenece a su territorio, o a una alcaldía que evidentemente tampoco pertenezca a su territorio. Y al revés, las alcaldías o un municipio que no pertenezcan a un estado pueden pretender hacer, por ejemplo, actuaciones de verificación en ese territorio de un estado al que no pertenecen. El noveno supuesto es cuando dos órganos constitucionales autónomos de un estado o entidad federativa entren en conflicto entre sí. Son órganos constitucionales autónomos estatales, por ejemplo, las comisiones estatales de derechos humanos, las fiscalías generales de los estados y también las auditorías que revisan las cuentas públicas estatales. Y el otro supuesto es cuando uno de estos órganos constitucionales entra en conflicto con el poder ejecutivo o legislativo de esa entidad federativa. Y los ejemplos son cuando hay una invasión de atribuciones, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en relación a las de investigación que tiene una Fiscalía Estatal. Porque evidentemente las investigaciones de una Comisión de Derechos Humanos son en relación a violación de derechos humanos y no a la existencia de delitos, que es lo que investiga una Fiscalía. Y de igual forma, un órgano constitucional autónomo puede entrar en conflicto con el Poder Ejecutivo. Como ejemplo, cuando la Auditoría Superior de Fiscalización de un Estado o equivalente fiscalice actos que no tengan que ver con el ejercicio del presupuesto público o cuenta pública y que sean de competencia de los órganos internos de control de estos estados. El décimo y último supuesto es muy parecido al anterior, solo que los órganos que entran en conflicto son constitucionales autónomos federales. Entre estos, y también puede ser entre uno de ellos con el Poder Ejecutivo Federal o con el Legislativo Federal. Y los ejemplos son iguales, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos invada atribuciones de la Fiscalía General de la República y viceversa. Y también puede ser que este órgano autónomo constitucional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre en conflicto con el Legislativo porque el Legislativo apruebe un presupuesto de la Comisión que no le permite cumplir con todas sus atribuciones y con sus programas que ya tiene establecidos. Y ya casi para terminar les hablaré acerca de las partes que intervienen en un proceso de controversia constitucional, que son muy similares a las de un juicio de amparo. La primera es el actor, que puede ser cualquiera de los órganos que les mencioné en los supuestos y ejemplos. Es decir, pueden ser los poderes federales o estatales, o un municipio o un órgano constitucional autónomo. La segunda parte es el demandado o la demandada, que pueden ser los mismos que acabamos de mencionar. Y que en este caso tienen la peculiaridad que son los que emitieron el acto o la norma general que se presume que está violentando la Constitución o que es contraria a la Constitución. La tercera parte son los terceros interesados, que son aquellos entes federales, estatales o municipales que sin haber demandado ni ser tampoco ellos los demandados, pero pueden ser afectados en sus intereses por la resolución que se emita. Y la cuarta y última parte es la persona titular de la FGR, de la Fiscalía General de la República, que se supone son los representantes de la sociedad en cualquier juicio de este tipo.
Y ya les escucho y los escucho, amigas y amigos, diciendo, este abogado virtual nos dijo que era importante para nosotros la controversia constitucional, pero ni siquiera participa un particular dentro del proceso. Y es en este momento en donde yo le digo al abogado virtual que si sabía que la gente sigue diciendo que él y yo estamos locos. Ya más en serio, amigas y amigos, en realidad sí se están defendiendo los intereses de los particulares. En todos y cada uno de estos supuestos de controversia se está tutelando es que se ayude a grupos sociales vulnerables a través de programas sociales, pero también a través de que no se hagan cobros de impuestos que no son debidos a todos los particulares. Todos somos beneficiarios de estos, pero particularmente porque la propia Constitución establece 3 supuestos en donde las controversias constitucionales que traten sobre de ellos tienen que ser resueltas más rápido que todas las demás que tenga la Corte en su cancha. Y estos 3 supuestos son los siguientes. El primero es cuando la controversia trate sobre la defensa de grupos vulnerables, es decir, cuando haya comunidades indígenas de por medio para protegerles sus derechos, cuando haya gente como migrantes en situaciones de vulnerabilidad, cuando haya gente de escasos recursos, alejada de los servicios públicos de salud y de otro tipo, etcétera. El segundo supuesto es cuando la controversia verse sobre temas de competencia económica, monopolios y libre concurrencia. Aquí somos beneficiarios todos, porque si se permiten los monopolios y no hay libre competencia, entonces los precios suben y los perjudicados somos toda la población. Y el tercer y último supuesto, que se debe de resolver más rápido, es cuando se prevengan daños irreversibles al equilibrio ecológico. Y ahí pues ni siquiera hay que aclarar nada, todos somos beneficiarios de ello. Asimismo, es importante que les mencione que la controversia constitucional es improcedente en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en materia electoral y también en contra de adiciones o reformas a la propia Constitución Federal. Entre otras, les menciono solamente las más importantes. Y los posibles sentidos de la resolución de la controversia pueden ser, en principio puede ser un sobreseimiento, que significa que no hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto, porque se advirtió una de las causas de improcedencia que ya mencioné. O puede ser también que se decrete la validez o la invalidez del acto o de la norma que se le atribuye a alguna de todos los poderes federales o estatales u órganos autónomos constitucionales que ya les mencioné. En el caso de la invalidez de una norma general, puede tener efectos generales, lo que quiere decir que será aplicable para todos los casos y no solamente para el que se está resolviendo, pero para ello se requiere que haya cuando menos 6 votos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaren esa invalidez. Y así es como llegamos al final de este video, amigas y amigos. Yo espero que les haya gustado. Es un tema un poquito técnico, pero muy interesante. Si les gustó, ojalá me regalen un like, me compartan, me puedan compartir mucho y más encarecidamente que me apoyen a suscribirse a mi canal. Gracias y hasta la próxima.